porque todavía me falta sentar otras dos asistencias, entonces para. Aguilar Pérez. Agustín Bock. Presente. Aranza, no te escuché. Presente. Perdón, es que se estaba reproduciendo un video que estaba haciendo ruido y no me dejaba pasar lista. Ok, Agustín Bock, Aranza. Alanis Ramírez Cristian. Presente, profe. Álvarez y Barlucea Camila. Camila, no. Borja Rosas María de Lourdes. Calderón Rodríguez Claudia Edith. Ok. De Lucio Cruz, ¿no? Flores Yanis. Flores Presente. Yanis. Gallegos Zaira. Gallegos Mendieta, ¿no? García López. Presente. González Fregoso. Presente, profe. Vale. González Mendieta. Presente. Vale. Bueno, en lo que voy pasando las asistencias, evidentemente ya pueden revisar el examen de respuestas correctas e incorrectas. Ahorita pasamos a dudas, si es que hay. Guzmán Amador. Guzmán Amador, ¿no? Hernández de eso. Presente. Ok. Herrera Ponce. Herrera Soto. Juárez Ruiz. Juárez Ruiz, ¿no? Ok. Lara Santín. Presente. Laureles García. López García. Mandujano Rojas. Mandujano Rojas. Ok. Martínez González. Ok. Mérida Quijada. Morales Águila. Norzagaray Mendoza. No. Núñez Campos. Okay. Rafael Achula.
Ujú. Ramírez Paredes. Ok. Rodríguez Sánchez. Rodríguez Sánchez. Rojas Dorado. Presente. Ok. Sánchez Cerrillo. Ujú. Sánchez Jurado. Ah, ok. Sí, ahorita que se conecte con esto. Santana Melo. Ok, Santana Melo. A ver, ahorita me dicen quién falta. Santillán Morales. Seth García. Torres Soto. Velázquez Rodríguez. Presente, profe. Ok, y Vidal Abundis. Ok, ahora sí díganme quién faltó. Zaira Gallegos, Gallegos, Gallegos. Ujú. Gallegos, Mendieta, Rodríguez, Sánchez. Ok. Norzagaray Mendoza. Norzagaray Mendoza. Y Guzmán Amado. Ok. ¿Nadie más? Vale, bueno, como les decía, pueden comenzar a revisar el examen y les doy si quieren otros 5 minutos para que chequen las respuestas y ahorita me dicen si tienen alguna pregunta, ¿vale? Primero el examen, ahorita vamos con las calificaciones.
Profe, profe, ¿Sí? yo tengo una pequeña duda. Ujú. En mi pregunta 30 dice Sí. que relacionemos los fonemas y dice que es del francés con su respectiva descripción. Ujú. Yo sé que el fonema, pues, la T, es dental en el francés, pero ¿por qué usted puso alveolar? Porque me ceñí en la... Primero, creo que ni siquiera puse el alveolar para precisamente no confundir, ¿no? Perdón, la articulación dental. Me basé en el general de la G. Ah, ok. Es que sí me Ujú. confundió porque como dice del francés, dije, pero es que es Sí. dental y ella estaba sufriendo porque no veía ese. Dije, es dental. Sí, por eso lo puse así, para no causar la confusión, ¿no? Ah, Pero no sé cómo la, o sea, ¿la contestaste bien o estuvo mal? sí, la contesté bien, pero sí me sacó de onda que usted había especificado que era del francés Ujú. y puso pues el general. Sí, la puse en general, te digo por eso, más que nada, ¿no? Ah, ok. Ujú. Gracias. Ah, profe, soy yo otra vez. Sí, dime. Una pregunta. En Ujú. la pregunta 28 me da el fonema que es como un 3 invertido, pero con el gorrito de la ñ, o sea, me indica que es una nasal. Y yo Sí. puse que era nasal. Es una anterior semiabierto no labializado nasal. A ver, espérame, déjame, voy a Ah, actualizar. es que creo que están al revés, ¿no? Porque
No, creo que ya lo vi, profe, creo que lo puso al revés. Ah, Es que bueno. dice Sí, porque acuérdense que hay una... seleccionar. Sí, me faltó, más bien a mí me faltó la nasal, pensé que lo había hecho al revés. Ah, ok, Perdone. claro. Sí, no te preocupes. Bueno, chicos, ¿alguien más que tenga dudas con relación al examen? Yo, profe, tengo una duda. Ujú. Mi pregunta 29 dice, según el mapa de las lenguas regionales en Francia, ¿qué lenguas pertenecen a la familia de las lenguas de Oil? Ujú. Seleccioné berrichón, picardo y francés y me la puso mala. A ver, espérame, déjame ir a tu examen. Sí, gracias. ¿Cuál pregunta es? ¿29? Es la 29, sí, por favor. De hecho, me parece que solamente seleccionaste dos, Berrichón y Picardo. Y las respuestas correctas eran tres, que es francés, Berrichón y Picardo. Ah, ok. Ok, O sea, solo gracias. seleccionaste dos. Gracias, profe. Profe, ¿Sí? hasta ahorita me pude conectar. ¿Qué es lo que ha Estábamos hecho? revisando el examen, o sea, que chequen las respuestas correctas e incorrectas y me digan si tienen alguna pregunta. Ok, perfecto. Y las calificaciones ya las subió a la Sí, plataforma, pero ¿verdad? ahorita checamos eso. Primero lo del examen y ahorita, porque vamos a irlo sacando poco a poco, ¿no? Para que vean cómo salió su calificación. ¿Y ya pasó lista, profe? Ya, pero ya tienes asistencia. Ok, perfecto. Gracias. ¿Alguien más? ¿Dudas que vayan surgiendo? ¿No hay ninguna otra pregunta entonces? Para pasar a revisar lo de las calificaciones. ¿No? Todo bien. Ok. Vamos. Profe, tiene su micro apagado, si es que está hablando. Sí, perdón, sí estaba hablando. Les decía, tienen esta tabla que en realidad se ve muy pequeña, pero la pueden abrir en otra pestaña para agrandarla. Y tienen desglosadas todas las calificaciones del cuatrimestre, ¿no? Las primeras tres columnas se refieren al primer parcial,
Las otras tres columnas se refieren al periodo que acabamos de concluir. Aquí tendrían la calificación del examen final y luego la calificación de los entregables. Acuérdense, todo esto es con base 10. Ahorita regresamos a ese asunto de con base 10, la verdad, para obtener la calificación final. Y luego tienen lo de las actividades síncronas. Aquí tienen todas las participaciones que yo tengo registradas. Y para obtener la calificación, digamos, el punto de esa actividad, solamente tomé 8 participaciones como base. Se dan cuenta que hay por lo menos 2 personas que sobrepasaron las 10 participaciones. Iba yo a poner 10, pero dije, para no afectar tanto a los compañeros que tuvieron menos, voy a tomar solamente 8 para para promediar esas participaciones, ¿no? Y con esas participaciones se obtuvo su calificación de las actividades síncronas con base 10 que tienen aquí. Todas las columnas que tienen en azul son la calificación con base 10, que ahorita checamos eso. Aquí tienen, después de su ID, la columna de inasistencias. Como se pueden dar cuenta, en realidad nadie tuvo problemas con inasistencias. Hay 2 personitas por ahí que se quedaron al límite. No las veo bien, pero tienen 5 faltas, con otra más y ya no tenían derecho a examen. Y bueno, 4 compañeros que por ahí decidieron ya no regresar a la clase, ¿no? Y aquí vamos a tener al final de la tabla las ponderaciones, que ahorita vamos a ver cómo salen. Aquí tienen, vamos a decirlo así, los puntos que obtuvieron por cada uno de los rubros, es decir, en el primer parcial tuvieron este puntaje con relación a los 4 puntos posibles, en el segundo parcial obtuvieron este puntaje con relación a los 50 puntos posibles, y de las actividades síncronas obtuvieron estos puntos del punto posible al que corresponde las actividades síncronas, y de ahí sale su calificación final. Esta calificación final no está redondeada, y solamente para aclarar ahorita, los que tienen abajo de 5.99 se quedan con 5, ¿sí? Es decir, aunque tuvieran 5.94, 5.91, se quedan con 5. Solamente se redondean, ya sea hacia arriba o hacia abajo, las calificaciones superiores a 6. Si tienen 6.49, baja a 6, pero si tienen 6.51, va a subir a 7. Creo que también con el 6.5 sube a 7. El redondeo me lo da directamente la sábana de calificaciones. Ahorita no lo recuerdo muy bien. Pero es así, ¿no? Si tienen arriba de 6.50, si no me equivoco, sube a 7, por ejemplo, y si tienen 6.49, baja a 6. Ese redondeo, por lo que tengo entendido, no se asienta directamente en las actas. La calificación que se va a asentar en las actas va a ser esta, la que tienen aquí sin redondeo. Pero la calificación redondeada la voy a postear en Blackboard cuando ya suba yo todas las calificaciones a la otra plataforma, ¿vale? Más o menos entienden cómo está organizada la tabla. Yo tengo la presentación para que vayamos sacando toda su calificación, pero no sé si quieran hacer todo ese procedimiento o están conformes con esta tabla. Sí se entiende, profe, yo estoy conforme. Yo también estoy conforme. ¿Sí? La redondeada la voy a subir a Blackboard, Sí, porque es como para que la institución tenga un registro, pero digamos, la calificación que se asienta en acta, si no me equivoco, es esta que está aquí, la calificación final, ¿vale? A ver, entonces, ¿todos están conformes? ¿Nadie tiene como problemas, dudas con la calificación? Jorge Alfredo, me aparece tu manita levantada. Sí, bueno, no estoy inconforme, pero tengo una duda. Ajá. En la parte donde dice examen y entregable del segundo parcial, y bueno, ya resultado y completo, ¿por qué bajé? ¿Cómo? No entiendo. Ajá, perdón, no me expliqué. Dice segundo parcial, examen y entregable, dice 40 y 10. Ahora luego dice calificación base, ahí bajé. Es que justamente por eso les pregunto, ¿no? Para que vayamos sacando su calificación.
Oh, ¿no? Entonces voy a poner la presentación. Nos vamos a tardar un poco porque hay que sacar todo, ¿no? Para que ustedes puedan obtener la calificación final. Aguántenme tantito. Porque en realidad, en la calificación de con base 10 del segundo parcial, pues es prácticamente el mismo procedimiento que les expliqué la sesión pasada con relación a la calificación ponderada con base 4, pero si quieren vamos a revisar la presentación para que esto no vaya a quedar dudas. Les sugiero que tengan a la mano la tabla, las calificaciones de Blackboard en dos pestañas diferentes, calculadora y lápiz, ¿vale? Esta es la que ya habíamos sacado anteriormente, entonces si ustedes guardaron el dato y lo tienen por ahí se darán cuenta que tienen esa calificación asentada, pero si quieren la volvemos a revisar. Para esto necesitamos la calificación de los entregables más la calificación del examen final. Como recuerdan, en el primer parcial tuvimos 3 entregables, entonces, ¿sí me escuchan? Entonces ven la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Ok, tenemos 3 entregables, hay que sumar la calificación de los tres entregables. Si tienen 2 hay que sumar esas 2 calificaciones. Si tienen una hay que dividir esa última calificación entre 3 para obtener el promedio de la primera calificación de los entregables. Y la calificación del examen final se va a copiar directamente del centro de calificaciones, ¿vale? Esto, les digo, técnicamente ya lo tienen, entonces lo voy a pasar de una manera un poco más rápida. No sé si alguien quiere irlo haciendo de forma completa. ¿Ya están con las operaciones o algo así? Esto es para recuperar lo del primer parcial, ¿vale? Ok, ya habíamos dicho, primero vamos a obtener la calificación del parcial, que también ya era algo que habíamos revisado. Aquí solamente recuerden que la evaluación parcial vale 40 puntos, lo que quiere decir, o más bien 4 puntos, que el examen parcial vale 3 puntos o 30% de la calificación final, y los entregables valen 10% de acuerdo a la calificación final. El total que se podía obtener en este primer parcial son 4 puntos, o, dicho de otro modo, el 40% de la calificación total. Por eso es que al final, si ustedes se dan cuenta, decimos, bueno, en esta evaluación parcial necesitamos el 40% de la calificación, pero nosotros no podemos asentarles un 4, tenemos que sacar la calificación con base 10 en el sentido de si tuviera 9.8, 8.5, 7.4, etcétera, porque tenemos ahí el 4 y eso no se puede asentar directamente en el acta. Solamente se utiliza como referencia para lo que luego se va a sumar al final con la calificación de total. Para obtener la calificación ponderada con base 3 y con base en 1, entonces vamos a tomar la calificación que obtuvieron con los entregables divididos entre 3 del primer parcial y la calificación del examen final, y sobre esa calificación vamos a trabajar para obtener la puntuación que tuvieron con relación a los 3 puntos posibles del examen, por eso aquí tenemos el 3, y con relación al punto posible de los entregables. Y primero tenemos que obtener estos puntajes para después obtener la calificación con base 10. De hecho, justamente si ven un bajón en la calificación o ven una subida en los valores, tiene que ver con esta transformación, porque aquí transformamos la calificación que ustedes obtuvieron en términos reales
la transformamos en el puntaje real que van a obtener de ese primer parcial, y a partir de este puntaje que está aquí, se va a obtener la calificación ponderada con base 10 final del primer parcial. Se realiza esta operación. La calificación de los entregables que obtuvieron con la división por 3 entre 10. Y para los entregables tenemos la calificación del examen de los entregables, perdón, la calificación de los entregables por 1 entre 10. La primera es la del examen, calificación del examen. Por ejemplo, aquí la compañera que tomé como referencia la primera que aparece en la lista, por eso si ustedes checan pueden ahí ver los valores. Obtuvo 8.60 en el primer examen, eso se multiplica por 3 y luego se divide entre 10 y me va a dar el resultado de 2.58. Y con relación a los entregables, sumé la calificación total de sus entregables, se dividieron entre 3 y da un total de 6.66. Y este 6.66, que también aparece en la tabla, se va a dividir entre 10. De hecho, en la tabla ya tienen estos valores, ¿no? Donde les aparece calificación de entregables y calificación final, ustedes tienen estos valores. Y hay que transformarlos en estos. A partir de esto, estos valores son los que se van a sumar para obtener el puntaje ponderado de la evaluación parcial con base 4. ¿Qué quiere decir esto? Como yo sé que en mi primer parcial tengo que obtener 4 puntos, entonces tengo que saber cuántos puntos posibles obtuve de esa calificación. Esa calificación se obtiene sumando la calificación ponderada con base 3 y con base 1 del examen y de los entregables. Es decir, ya obtuvimos estos resultados, estos son los que se van a sumar. Y ahí les va a dar el 3.24. Y de hecho, si se van a su tabla, se darán cuenta que en la parte donde dice ponderación 40%, les aparece este número en la primera columna, porque este es el puntaje que obtuvieron en el primer parcial. De los 4 puntos posibles que el compañero podía tener, tienen 3.24 puntos. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, ok. Y esta calificación, la del 3.24, es la que se va a obtener para obtener su calificación con base 10 del primer parcial. Es decir, yo voy a tomar este numerito, que son los puntos que yo tuve reales, vamos a decirlo así, en términos de la evaluación final del primer parcial, y voy a realizar la siguiente operación. Yo quiero saber cuánto vale mi puntaje, tomando en cuenta que si yo tuve 4 puntos, voy a tener un 10. Entonces, realizo el despeje y tengo esta fórmula. Tomo mi calificación, la multiplico por 10 entre 4. Y es lo que tenemos aquí. Aquí tenemos el 3.24 por 10 entre 4 y da 8.12. Puede haber aquí ligeras variaciones porque la sábana de calificaciones que nos da toma todos los decimales, entonces a veces hay variación en este número que realmente no afecta en nada en la calificación, pero puede haber variación en el número final de los decimales, ¿vale? Pero en general sale exactamente lo mismo. Y si se van a su tabla, se darán cuenta que donde dice calificación del primer parcial con base 10, tienen este resultado. ¿Sí? Eso fue lo que hicimos en el primer parcial. ¿Hasta aquí todos están bien? Sí, profe. Ok. Vamos a pasar ahora sí, y aquí me voy a ir un poco más lento para que realicen las operaciones para la evaluación siguiente. Va a ser otra vez lo mismo. Para la calificación de entregables vamos a sumar la calificación de los entregables. En este caso tuvimos 2. Entonces vamos a sumar la calificación de los 2 entregables y obviamente la vamos a dividir entre 2. Y eso es lo que va a dar la calificación de entregables que les aparece en la columna donde dice calificación del segundo parcial de entregables con base 10.
y la calificación del examen final que se va a copiar directamente del centro de calificaciones. Estas dos calificaciones son las que se van a utilizar para realizar el siguiente cálculo de la tabla que ahorita revisamos. Les doy chance para que realicen estas operaciones. Acuérdense, tenemos dos entregables, que sería el comentario al artículo y el foro. Entonces esas dos calificaciones se suman y se dividen entre 2, y ese es el resultado de su calificación de entregables del segundo parcial. Les doy chance para que hagan la operación. Me dicen cuando ya, por favor. Y también copiar ahí en su libreta al ladito la calificación del examen final para hacer la siguiente operación. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? La calificación reprobatoria es arriba de, bueno, abajo de 6, Sí. ¿o cuál es la? Sí, Sí, si ¿verdad? sacas, digo, o sea, ahí te aparece, digamos, la calificación de 5. Hay algunos que obtuvieron, ni siquiera llegaron al punto, creo, de la calificación, pero sí, la calificación reprobatoria es 5. Entonces, abajo de 6, la reprobatoria. Sí, sí, digamos así. Si tienes 5.99, como digo, baja 5 y tienes, reprobaste. Si es tu caso, ¿no? Ok, perfecto, profe. Gracias. ¿Ya tienen esta calificación? ¿Y la calificación del examen final? Ok. Vamos a pasar a la siguiente operación. Déjenme buscar el chat por aquí. Ok. Le digo, esto lo hago para que no vaya a quedar duda de, ¿por qué salió esto? Y luego también porque no saben por qué ocurre esta diferencia de calificación al final con la calificación con base 10. Ahora, vamos a ceñirnos a la evaluación final que corresponde a lo que está ahora señalado en verde. Para la evaluación final, si contamos el examen y los entregables, vamos a obtener 5 puntos. El examen final va a valer 4 puntos y los entregables van a valer 1 punto. Y con eso vamos a obtener 5 puntos. Es decir, con estas evaluaciones que acabamos de sacar de entregables y de calificación de examen final, se pueden obtener 5 puntos de la calificación final del total, ¿no? De este 100 que está aquí. Para hacer esto, vamos a realizar las mismas operaciones, solo que ahora con la diferencia de que la calificación del examen va a ser con base 4 y la calificación de los entregables va a ser con base 1, porque mi examen vale 4 y los entregables valen 1. Y voy a realizar la siguiente operación. Calificación del examen final por 4 entre 10. Y para los entregables, calificación de los entregables finales por 1 entre 10. Otra vez tomé como referencia los valores de la persona que aparece en la primera posición de la tabla. Obtuvo 5.6 en el examen final, se multiplica por 4 y se divide entre 10. Y da un total de 2.24. Y se toma como referencia los entregables, se hace la operación, se suman los entregables y se dividen entre 2, y entonces el compañero obtuvo 6.25 de calificación de entregables, que se multiplica por 1 y se divide entre 10, lo que me da un total de 0.62. ¿Sí? Hasta aquí les doy otros minutos para que hagan esta operación. ¿Sí? Calificación final, solo que ahora recuerden por 4 entre 10, y aquí calificación de examen de entregables finales por 1, que aquí simplemente pueden tomar la calificación de entregables, entre 10, y les va a dar este resultado. Bueno, no este precisamente, sino el que corresponde a sus tablas. Les doy otros minutitos para que hagan esta operación.
¿Listo? También esta calificación de final y de entregables la tienen en la tabla, ¿no? Es la calificación que les aparece ahí. Creo que no hay examen extraordinario, creo que hay que recursar materia, pero eso lo tienen que checar con su director académico. ¿Sí? ¿Ya tienen estos valores? Y si se dan cuenta, si ustedes suman estos dos valores, y les va a dar el puntaje que obtuvieron con relación a esos 5 puntos. Puntaje ponderado de evaluación final con base 5, es decir, ¿cuánto obtuve yo de esos 5 puntos que puedo obtener con la evaluación final? Hago la sumatoria de esos dos valores que acabo de obtener y me va a salir 2.86. Lo que quiere decir que el estudiante obtuvo 2.86 puntos de los 5 puntos posibles que se pueden obtener en la evaluación final. Y si se percatan, este valor es el que les aparece en la segunda columna, que están en gris hasta el final de la tabla, donde dice ponderación con base 5. Les voy a mostrar la tabla para que no vayan quedando dudas. Si suman esos dos valores, les va a dar ese valor. Déjenme les comparto para señalar dónde está específicamente esto. Aquí, donde dice ponderaciones, tienen la primera, aquí fueron los primeros puntos que obtienen, y aquí tienen los segundos. Aquí aparece el 2.86, por ejemplo. Y todo lo que ustedes obtengan en esto de con base 5 va a aparecer en esta segunda columna, donde dice ponderación 50. ¿Vale? ¿Ya obtuvieron ese valor? Y justamente ese valor, no me acuerdo, no sé quién ahorita me preguntó lo del por qué obtuvo menor calificación, es el que se va a utilizar para obtener la calificación del segundo parcial con base 10, esta de acá. Vamos a tomar como base los puntos que obtuviste aquí y se van a transformar esta calificación. Ahorita vamos a ver cómo se hace eso. Ok, ya obtuvimos ese 2.86, ahora tenemos que transformarlo para saber cuánto saqué en este segundo parcial. Para obtener la calificación final con base 10, voy a tomar ese puntaje considerando lo siguiente. Yo quiero saber cuánto vale mi puntaje con relación a un 10, yo quiero saber cuánto vale mi puntaje con relación a un 10, considerando que si yo obtengo 5 puntos, es decir, si aquí mi valor fueron 5 puntos, yo voy a obtener un 10 de calificación en el parcial, en el segundo parcial. Entonces despejo y me queda la siguiente fórmula. Calificación final ponderada con base 5 por 10 entre 5. Y es lo que hago aquí. Tomo el 2.86 que me acaba de salir, que esta es mi calificación ponderada con base 5. La multiplico por 10 entre 5. 2.86 por 10 entre 5. Y obtengo 5.72.
Y esta es la calificación que les aparece en la tercera columna de la evaluación del segundo parcial, donde dice calificación final del segundo parcial. 5.72. Hay que hacer esa transformación. Profe, ¿de dónde se saca el último 10%? Ah, ahorita vamos a eso, que son los entregables. Voy para allá. Ok. ¿Ya tienen este valor? Sí. ¿Todos? ¿Listo? Quien me preguntó con relación específicamente a esta columna, ¿ya quedó despejada la duda de por qué se obtuvo ese puntaje? Ok. Ahora vamos con el último. ¿Cómo se obtiene la evaluación de actividades síncronas con base 10? Por eso eran tan importantes las participaciones y recuerdo que se los dije desde un principio. A algunos ese punto lo salvó de reprobar. Es este último rubro. Con estos dos que acabamos de sacar de final y de parcial, tenemos 9. Necesitamos el otro 10%, o sea, el otro punto para obtener un 10. Y eso es las actividades síncronas en clase. De ahí se obtiene el otro punto. Ustedes ahí tienen la lista de participaciones que obtuvieron. Calificación de actividades síncronas, primero hay que sacar la calificación con base 10. Se consideraban 8 participaciones como máximo para obtener un puntaje de 10, es decir, obtener 10 en las actividades síncronas en términos de base 10 en este apartado. Entonces, por regla de 3, quiero saber a cuánto equivalen mis participaciones, considerando que 8 participaciones equivalen a 10 puntos. Por regla de 3, despejo y sale esta operación, participaciones por 10 entre 8. Obviamente los que tienen más de 10 no tienen que hacer esta operación porque obtuvieron el 10 directamente. Les van a salir 20, 11, eso no cuenta, ¿no? Solamente tomé 8 participaciones como máximo, sobre todo considerando a los compañeros que obtuvieron pocas, ¿no? Se hace la operación, tengo 4 participaciones, otra vez tomé como referencia al compañero inicial, por 10 entre 8, y va a dar la calificación que aparece justamente en la segunda columna de actividades síncronas. ¿Sí? Hagan la operación y ahí es donde le aparece la calificación. Pues los que tienen 5, Marcia. Los que tienen 6, es que no está ahí redondeada, ¿verdad? Sí. Los que tienen abajo de 5.99 son los que tendrían que recursar. Si tienen 5.98, 5.94, hay que buscar en dirección académica qué es lo que se puede hacer para cambiar esa calificación. 5.99 para abajo, o sea, tienes que obtener 6 cerradas, digámoslo así, para salvarte del panzazo. Si tienes 5.99, no sube a 6. Esa es la instrucción al menos que a nosotros nos dan, ¿vale? Ya tienen este puntaje que les digo, aparece en la segunda columna de actividades síncronas. ¿Ya? Ok. Y este puntaje es el que tenemos que transformar para saber cuántos puntos obtuvimos de las actividades síncronas. Puntaje ponderado de actividades síncronas con base 1. ¿Por qué? Porque tenemos que saber
cuánto de ese punto yo obtuve con relación a mis, por ejemplo, aquí obtuvo 5, con relación con base 10, entonces tengo que saber a cuánto equivale este 5 en términos del punto que puedo obtener en las actividades síncronas. Entonces voy a realizar la siguiente operación. Esta calificación se obtiene considerando que tener un 10 de calificación en las actividades síncronas equivale a obtener el punto correspondiente a este componente de la evaluación. Así bien, la fórmula se plantea de esta manera. Yo quiero saber a cuánto equivale mi calificación de las actividades síncronas con base 10 si obtener un 10 de calificación en estas actividades equivale a obtener un punto. Por regla de 3, despejo y me va a salir esto. Mi calificación de las actividades síncronas por 1 entre 10. Como el compañero obtuvo 5, se multiplica por 1 entre 10, lo que equivale a 0.50. ¿Qué quiere decir esto? Que el estudiante obtuvo 0.50 puntos del punto posible que puede obtener en este componente de la evaluación. Es decir, obtuvo 0.5. Hagan esta operación y este valor es el que les aparece en la tercera columna de la tabla, donde aparece ponderación con 1, ¿no? Este es el último punto. ¿Sí? Les doy chance para que hagan la operación. Sí, sí las tomé en cuenta. Ojo, también con las participaciones no crean que se las regalo así como así. Ustedes se confiaron mucho pensando que con solamente hablar, o por ejemplo también en el foro con solamente escribir que están de acuerdo, les iba yo a poner participación. Y yo fui muy claro en este sentido. Hay que aportar a los comentarios, ¿vale? Entonces, dependiendo del comentario, si realmente aportó a la sesión, lo considero como participación. Si se quedó un poco ahí como a la mitad, me la pienso un poco y digo, bueno, la persona participa mucho, creo que sí, le puedo poner otra participación, o si de plano simplemente fue por participar, eso no lo considero. Alejandro Soto, dime. Profe, únicamente para avisar a los compañeros que están preguntando que si se recursa, acabo de mandar un correo para el profesor, el director, y me dijo que sí se tiene que recursar. No hay Sí, como ok, solamente extraordinario, para aclarar, entonces sí. nada más para justamente comentarles igual a los compañeros que tienen la duda. Vale, gracias. Ok, compañeros, pues ahí está, ¿no? Hay que recursar, les digo, yo también sabía que no hay examen, ¿cómo se llama? Extraordinario, hay que recursar. Y ya solamente para obtener la calificación final que obtuvieron, hay que sumar las ponderaciones correspondientes a cada componente de la evaluación. Es decir, voy a sumar lo que yo obtuve de la calificación ponderada con base 4, es decir, cuántos puntos posibles obtuve de los 4 puntos que puedo obtener en la primera evaluación, la calificación ponderada con base 5, cuántos puntos posibles puedo obtener, cuántos puntos obtuve de los posibles 5 puntos que puedo obtener en la evaluación final, y luego la calificación ponderada de las actividades síncronas. ¿Cuántos puntos obtuve del posible punto que puedo obtener de las actividades síncronas? Sumando todo esto va a dar la calificación final, 6.60. ¿Sí? Si vamos a la tabla, voy a ir a la tabla para que esto quede más claro, porque estos valores ya los tienen ahí, solamente hay que cotejar.
Es decir, se suman estos valores, los que están en la columna señalada con gris, ponderaciones, y la suma de estos tres valores me va a dar la calificación final en todos los casos. Hay algunos que ya no aplicó porque no presentaron examen final o simplemente dejaron de venir a las sesiones, entonces no tuvieron derecho a examen, etc. Y esa es la evaluación final. Repito otra vez, 5.99 baja 5, no sube a 6, solamente suben las calificaciones arriba de 6. Es decir, si tuvieron 6.5, subirá a 6.7. Si obtuvieron 6.49, bajará a 6, como en todas las calificaciones normalitas, ¿no? Aquí la única diferencia es que si tienen 5.99, eso no sube a 6. ¿Vale? ¿Alguna pregunta con relación a las calificaciones? Ya todos obtuvieron su puntaje, todos están de acuerdo, porque esto es lo que está asentado en mi sábana de calificaciones, entonces esto es lo que está ahí marcado y señalado, ¿vale? ¿Dudas, comentarios con relación a esto? ¿Todo bien? ¿Todos obtuvieron el puntaje que es? Ok. Debo decir que en general, a pesar de que quizá me hubiera gustado que pasaran todos, el desempeño del grupo estuvo más o menos en el rango, considerando también la situación en la que estamos, ¿no? Yo entiendo que la pandemia es una situación complicada y estudiar en línea para personas que a lo mejor no están acostumbradas a hacerlo, porque además es una licenciatura pensada para ser presencial, puede ser bastante complicado. Entonces, creo que en términos generales el grupo se desempeñó de manera adecuada, ¿no? Tampoco voy a decir que hubo casos en los que evidentemente se notó que no hubo mucho interés, pero la mayoría creo que sí lo hizo bien. Además, también supongo que les ayudó bastante el curso anterior, ¿no? Creo que eso fue lo que también les favoreció a muchos de ustedes. Otra vez repito, creo que el grupo más o menos se mantuvo en una... Nadie obtuvo un 10, pero hubo varios 9, eso también me tuvo contento. Entonces, creo que el grupo se mantuvo más o menos bien. Como siempre, y así salen las calificaciones, pues hay variación entre los alumnos, ¿no? Entre los estudiantes. Y les digo otra vez, como uno no puede estar monitoreándolos a ustedes de manera individual porque estamos en un sistema en línea, y además también por una de las cosas que a mí me gusta mucho decir en este nivel, porque si no luego los alumnos creen que nosotros somos papás para andarlos persiguiendo. No, ya son adultos, ya van de entrada para esa etapa de su vida y entonces ya la responsabilidad pues es de cada uno, ¿no? A mí, como también se pueden dar cuenta, no me tiembla la mano para poner un 5. No regalo la calificación, lo que obtuvieron ahí está. También se han dado cuenta con las evaluaciones de los entregables y todo eso. Y también, por ejemplo, con lo del foro, ¿no? Sí, hay algunos que también se confiaron en este examen final, dijeron, sí, ya, el anterior ya lo pasé. Y se confiaron, ¿no? Y vi un bajón en algunos exámenes y en algunos entregables de los alumnos que se confiaron en el primer parcial. Entonces, por eso les comento esto. Es necesario que no cedan o no aminoren, digamos, no la presión, sino el trabajo que ustedes van haciendo y que no se confíen con una buena calificación inicial. Porque como se dan cuenta aquí, después se pasa la factura esa confianza que uno puede llegar a obtener, ¿vale? Pues bueno, ya para despedir el curso, porque ya esto sería la última vez que nos vemos, me gustaría, yo sé que ustedes ya dieron retroalimentación en dirección, etcétera, pero me gustaría que ustedes dieran sus comentarios, sus opiniones sobre el curso, qué les gustó, qué no les gustó, les siguió pareciendo aburrida la materia, les pareció que aprendieron algo o no les sirve de nada. Yo estoy abierto a cualquier tipo de comentarios, ¿vale? Incluso enojos de ahorita de la calificación final, no hay ningún problema.
¿Alguien que quiera preguntar algo? Oiga, profesor, a mí me gustaría comentar algo de... Me gustó mucho el curso, me abrió el panorama porque no tenía una idea de las distintas variantes de un idioma o de una lengua. Y se me hizo muy interesante la manera en la que usted nos enseña la materia porque sí la conoce y realmente a mí la materia pasada no me habían dado una profundidad con la diferencia entre fonética y los alófonos, todo esto. Entonces, a mí me pareció me gustó su clase, aprendí realmente más profundo lo que eran los distintos variantes que no, o sea, que desconocía, o sea, todo lo visualizaba en una variante estándar, ¿no? Y eso me hizo interesante. Vale, muchas gracias. Sí, esa era la idea del curso, ¿no? Yo, como les dije en un principio, mi enfoque, a pesar, porque yo entiendo también que la práctica fonética es complicada, sobre todo si no estamos en un aula, no tenemos el equipo necesario para realizar, digamos, la práctica fonética tal y como se hace en términos de pronunciación, entonces es complicado, ¿no? Pero mi idea también con el curso es un poco ¿no? Que conocieran la variación que existe entre esa lengua y que se adentrara mucho más a profundidad a lo que significa la pronunciación, ¿no? Evidentemente no con temas como los del primer curso, como la sílaba, la entonación, que son cursos también, son temas también importantes, que también requieren de práctica, pero esa era un poco mi intención, ¿no? Y si en algún momento habían visto ya los temas, justamente por la naturaleza del programa, tratar de que fuera un repaso que les ayudara a profundizar en este tipo de conocimientos, ¿vale? Gracias. ¿Alguien más que quiera decir algo con relación al curso? Yo, profe, nada más una duda. En caso de que la materia se tenga que recursar, ¿usted será el profesor con la No que se... creo, ¿eh? No creo. Creo que te asignan a otro grupo. Perfecto, gracias, profe. ¿Algún otro Oye, comentario? Sí, profesor, ¿tiene los Laura. libros, tiene de casualidad algo de los libros, algún libro electrónico de las, o sea, no la copia, sino el libro electrónico del que estaba en inglés, de que habla? ¿Cuál de ellos? Es que, a ver, déjeme lo busco y... Mira, para que sea más fácil y me des la referencia bien para que yo te la pueda mandar, mándame un correo al correo institucional y ahí yo te mando el libro si lo tengo. Ah, perfecto, muchísimas Me gracias. pones nada más el título que quieres y ya te lo mando. Ah, vale, muchísimas gracias. ¿Sí? Muchas gracias, profe. Vale. Ana, Laura, dime. Sí, gracias, profe. Pues en primero agradecerle la manera de enseñar, a pesar de que es una materia en la que fácilmente yo puedo como confundirme, los conceptos ustedes no los dejó muy claros. Sí me ayudó, o sea, sí me ayudó el curso pasado, pero creo que ahorita yo había llegado como con otras ideas que lo mencioné creo que en todos mis trabajos. Y el hecho de que ya comenzar a cambiar o a darte cuenta qué es lo realmente importante, eso me gusta mucho porque significa que estoy aprendiendo. Y personalmente me gustó mucho la manera en la que usted nos hace ver nuestros errores. Creo que son ahí como mis oportunidades para seguir creciendo profesionalmente y le agradezco eso. También lo que usted dijo ahorita, que pues no le tiembla la mano por poner 5, eso a mí me gusta porque pues igual cuando usted se da cuenta que estamos fallando, pues nos corrige y ya es una oportunidad para que nosotros podamos pues seguir creciendo. Yo le agradezco mucho, igual la clase es de mis clases favoritas y pues aunque sí no fue como no fluyó mucho, la verdad yo creo que llevábamos buen ritmo y pues muchas gracias, la verdad me encanta la manera en la que da su clase y ojalá pues en algún futuro pueda darnos otra materia. Muchas gracias, profe. Gracias a ustedes. Sí, les agradezco también a los alumnos que tuvieron el interés y mantuvieron la atención en el curso. Les repito, yo sé que por la situación es muy complicada. También la materia a veces puede resultar aburrida o difícil porque es así, ¿no? Cuando a mí me la dieron, también a mí me molestaba la materia porque no era la mejor materia en la que no se puede adentrar en términos de lengua. Pero la idea es justamente esa, ¿no? Tratar de hacerlo un poco más ameno y que ustedes aprendan más allá de, sí, hay que pronunciar este fonema. Claro, es importante la pronunciación,
pero como se pueden dar cuenta también hay otras variables que considerar y la materia da para mucho más, ¿no? O sea, nos faltaron ver un montón de temas que me hubiera gustado abordar, o por lo menos otros dos al final del curso, pero sigue sin gustar. Sí, la materia, les digo, a ver, no necesariamente tiene que gustarles a todos, ¿no? Es difícil y a veces puede resultar también aburrido. Entonces, eso yo también lo entiendo. Pero otra vez, nuevamente, a los que estuvieron atentos, prestando atención, a los que trataron de hacer el esfuerzo por pasar la materia, por estar aquí, también yo les agradezco mucho porque por la situación en la que estamos resulta muy complicado mantener a los alumnos interesados en algo, ¿no? Y también, sobre todo en los primeros cuatrimestres o bimestres, dependiendo de qué tipo de sistema esté es complicado. Entonces, a los alumnos que ponen el esfuerzo y el empeño por realizarse en una situación como esta, también se les agradece mucho ese compromiso. ¿Sí? Gracias, Ana Laura. No sé si alguien más tenga algo que decir. Me gustó mucho la organización en Blackboard, así me hizo más fácil encontrar las presentaciones y las clases grabadas y no me revolvía. Ok, eso me agrada. Sí, me cuesta mi trabajo organizar el Blackboard, pero me parece importante para que ustedes tengan el material ahí listo. Y también porque al final del día nosotros nos evalúan desde la institución, ¿no? Nos hacen auditorías y entonces por eso también siempre es importante tener actualizado el Blackboard, ¿no? Más allá de solamente el hecho de la clase, ¿no? Ok. ¿Alguien más que quiera decir algo? ¿No? Bueno, chicos, pues entonces, si ya no hay nada más que decir, yo me clavé mucho con lo de las variantes. Me gustaría saber si hay estudios dialectales en el español como los de la BBC. Sí, sí hay, debe de haber, ¿no? Hay mucho. En español, en inglés, les digo, en francés hay menos, hay lenguas en las que no se hacen este tipo de estudios, pero sí, en español se ve bastante sobre variantes dialectales. Así como los de la BBC en términos recopilatorios, creo que no hay uno así muy fijo, pero sí existen algunas páginas en donde puedes acceder a ese tipo de material. De México también existe. ¿Vale? Bueno, chicos, pues entonces, si ya no queda, también si quieres, mándame un correo como Cristian y yo les puedo mandar la liga. Es que ahorita no la tengo a la mano, pero hay una liga en donde incluso tienen videos sobre hablantes del país. Bueno, me agrada eso del Blackboard, ¿no? No me lo habían dicho los estudiantes, gracias. Ok. Bueno, chicos, pues entonces, si ya no, ¿alguien que quiere comentar algo? Escucho un micrófono abierto. ¿No? Bueno, entonces, si ya no hay nada más que comentar, aquí damos por terminado el curso. Espero que, o a ver si en algún futuro nos volvemos a encontrar. Y si no, pues les digo, les repito, me ha dado mucho gusto trabajar con ustedes y pues ya nos estaremos viendo en la vida si es que se puede, ¿vale? Nos vemos, chicos. Que pasen buen fin de cuatrimestre, ¿vale? Gracias a ustedes. Nos estamos viendo. Gracias a ustedes. Buen fin de semana también. Hasta luego. Bye, chicos. Hasta luego. Nos vemos. Gracias a ustedes por estar aquí también. Nos vemos, chicos. Hasta luego, nos vemos.